Estimadas, estimados, buenos días nuevamente. Ya tenemos más de 140 personas conectadas y siendo las 10:05 vamos a dar inicio a esta jornada que viene siendo ya el cuarto encuentro que desarrollamos en el marco de este primer ciclo de 2024. Recordar que hace algunas semanas ya presentamos los lineamientos y proceso de supervisión técnica, pasamos también por supervisión financiera y hoy día tenemos programado la presentación de los lineamientos de fiscalización para el 2024. Recordarles que esta serie de encuentros virtuales se enmarca dentro de las iniciativas que lideramos desde la Unidad de Gestión de Colaboradores como parte del modelo de gestión que busca instalar el servicio y que es recogido también por nuestra planificación estratégica para el periodo 2023-2027. En ese contexto es que entre los meses de marzo y abril calendarizamos una serie de encuentros con ustedes, con las distintas organizaciones de la sociedad civil, para principalmente dar a conocer los lineamientos, los planes de trabajo y los principales énfasis de los equipos técnicos que tienen relación con sus proyectos, ¿sí? En ese contexto, el día de hoy, como ya les venía comentando, entre las 10 y las 11:30 aproximadamente, se va a desarrollar esta jornada orientada a presentar los lineamientos de fiscalización. Recordar que esta iniciativa de encuentros virtuales o jornadas virtuales son iniciativas que venimos desarrollando desde el inicio del servicio. Sin embargo, en 2021, 2022 y 2023 tuvieron una metodología más bien unidireccional y bien expositiva por parte del servicio. Hoy día le estamos dando una vuelta a esa metodología, desarrollando espacios un poquito más participativos. Y es en ese contexto donde hemos diseñado la metodología que se está proyectando en la pantalla, que consta básicamente en tres etapas. Hay acciones que desarrollamos previo a la jornada, donde, por ejemplo, levantamos algunas preguntas que ustedes nos han hecho llegar de manera previa a través del formulario de inscripción. Esas preguntas fueron transferidas a la unidad de fiscalización para que sean abordadas el día de hoy en la presentación. Propiamente tal, durante este bloque de trabajo, que como les digo se va a extender desde las 10 hasta las 11:30, tenemos principalmente tres grandes etapas. Una primera etapa que es más bien expositiva, que dura entre unos 40 y unos 50 minutos, donde el equipo de fiscalización nos preparó una presentación que, como les digo, está centrada en presentar los lineamientos, los principales énfasis y pasar por algunos elementos de continuidad y cambio respecto del año anterior. Luego de eso, tenemos una etapa donde se aperturan algunos micrófonos, aparte de los asistentes, para que puedan realizar consultas en relación al tema expuesto. Después de eso nos vamos a un pequeño break de unos 5 o 10 minutos donde organizamos internamente a los diferentes equipos para poder pasar al bloque final, donde va a existir la posibilidad que a través de la función de participar o levantar la mano en Teams, algunos colaboradores puedan realizar unas últimas consultas. Consultas distintas a las que fueron abordadas previo a la jornada, las que son abordadas en la misma presentación, luego en la primera instancia de micrófono abierto. Con esto buscamos generar todos los espacios y dispositivos disponibles para poder atender las consultas que ustedes tengan en relación a este importante proceso que es fiscalización. Dicho eso, les quería dar el pase al equipo de fiscalización, fundamentalmente a Florencia Kupfer, que va a ser la encargada de exponer junto con el resto del equipo. Así que, Florencia, ahí te doy el pase para iniciar la presentación. Muchas gracias, Sebastián. Hola a todos y todas, muy buenos días. Mi nombre es Florencia Kupfer, soy la jefa de la unidad de fiscalización. Hoy me acompaña Brenda Morales y Leslie Calderón, analistas también de esta unidad, y en conjunto les hemos preparado, como dijo Sebastián, una presentación con los énfasis más importantes tanto de el proceso de fiscalización, que es liderado por esta unidad, como por los planes de asesoría y mejoramiento y el procedimiento sancionatorio, que también son parte de los procesos que de alguna forma presta servicio esta unidad desde la Dirección Nacional. No sé si se ve la presentación. Sí, perfecto. Comenzamos entonces. Como les había comentado, esta presentación hace referencia a los lineamientos de fiscalización para este 2024, pero incorpora también los planes de asesoría y mejoramiento y el procedimiento sancionatorio. Estos tres procesos son los que se entienden dentro de la fiscalización.
Todo lo que vamos a ver a continuación está fundado en la resolución exenta 201 de fecha 6 de febrero del 2024, que es la resolución que aprueba estos lineamientos y que se encuentra disponible en la página web del servicio. Ustedes entran a la página del servicio de protección, en la parte más abajo está el repositorio y dentro del repositorio buscan 201 y les va a aparecer esta resolución. Primero que nada vamos a partir hablando de la fiscalización en su parte general. Hago hincapié en que recibimos hartas preguntas previas de parte de ustedes y que hemos actualizado esta presentación para dar respuesta a cada una de ellas. Sin perjuicio de eso, si es que ustedes sienten que su respuesta, o sea, que su pregunta no fue respuesta o quieren hacer algún tipo de aclaración, cuando se dé la posibilidad del micrófono abierto, por favor, no duden en levantar la mano. Entonces, partiendo de llano con esta nueva función del servicio, la fiscalización es una actividad del servicio que tiene la finalidad de verificar y controlar el debido cumplimiento tanto de la normativa técnica, legal, reglamentaria y las instrucciones que emanen del servicio para efectivamente los colaboradores acreditados y también para las personas naturales acreditadas. Todos aquellos quienes ejecuten programas de protección especializada con este servicio serán sujetos a esta verificación y a este control. Ahí aprovecho de responder una de las preguntas de algún asistente que preguntaba si efectivamente los programas, o mejor dicho, los proyectos que hoy funcionan bajo resolución de urgencia también podrían ser fiscalizados. Y la respuesta es que sí. Mientras ustedes estén en ejecución de programas de protección especializada, sí se podrá verificar y controlar este debido cumplimiento. La única excepción que hay a eso es que no existiendo convenio vigente, el convenio y las obligaciones más bien de ese convenio no les son aplicables, pero sí lo es toda otra normativa expedida por el servicio y toda otra norma legal, reglamentaria o administrativa que exista. ¿Cuándo se activa o bajo qué circunstancias se inicia una fiscalización? La fiscalización tiene su foco en constatar la existencia de eventuales incumplimientos. Estos eventuales incumplimientos o situaciones críticas más bien que visualiza el servicio son para ver si es que esos incumplimientos en realidad configuran alguna de las conductas infraccionarias que señala la ley. Esto lo vamos a ver en mayor detalle, pero les digo que finalmente para que se active el servicio y se realice una fiscalización, tiene que haber una situación de criticidad y la sospecha, o no quiero decir sospecha, pero la eventualidad de un incumplimiento en la ejecución de los programas de protección. Como dije al inicio, la fiscalización es una facultad del servicio, puede ser ejercida en cualquier momento. Esto está señalado en el artículo 39 de la ley 21.302, que crea y rige este servicio. Y por ende, como les decía, puede ser efectuada en cualquier momento, sin previa justificación, sin aviso previo, tanto por las direcciones regionales como por la directora nacional. El objetivo de la fiscalización, como les decía, es bien claro, es que nosotros podamos corroborar y evaluar el cumplimiento de los colaboradores acreditados en la ejecución de los programas de protección. ¿Cuáles, de alguna forma, los dos objetivos primarios de este proceso, o más bien los caracteres que tiene? Por un lado, tiene un carácter preventivo. Buscamos con esta función de fiscalización prever el incumplimiento de las normas relacionadas a la protección de los niños, niñas y adolescentes en la ejecución de los programas por parte de terceros ajenos al servicio y personas naturales acreditadas. Y por otro lado, tiene ese carácter de disuasivo. Busca evitar la reiteración de estas conductas constitutivas de infracción por parte de colaboradores acreditados, esgrimiendo mediante este procedimiento reglado, administrativo y normatizado, como les comentaba, en los lineamientos, una forma de actuar y cuáles son los resultados ante un resultado negativo. Acá todo esto de alguna forma se concentra en el procedimiento sancionatorio, que es finalmente la segunda instancia del proceso de fiscalización en donde se va a corroborar si efectivamente los incumplimientos constatados en la fiscalización son en efecto una conducta de infracción, que está en el artículo 41, que los veremos con más atención. Sin embargo, hoy les traemos una novedad, la inclusión dentro de los lineamientos de fiscalización de la posibilidad, en algunos casos, de adscribir a planes de asesoría y mejoramiento, que también los vamos a ver más adelante con más detalle. Sin embargo, tengo algunas consideraciones generales de la fiscalización que es importante que ustedes recuerden para efecto después de ya pasar a los procesos en sí. Primero que nada, y también respondiendo a una pregunta que hicieron, ¿se va a fiscalizar tanto técnica como financieramente a los proyectos? Había una pregunta que hacía alusión a si es que efectivamente se podía fiscalizar financieramente. Sí,
Sí se puede. Y de hecho, hoy en los lineamientos de fiscalización, en esta resolución 201 que yo les mencionaba al inicio, hay un apartado especial respecto de los requerimientos que surjan desde el equipo de supervisión financiera administrativa. Son 5 las alertas que hemos logrado reconvenir para efectos de que desde los equipos técnicos o financieros pueda surgir la necesidad de fiscalizar. Están, por si quieren la pista, en el punto 7.1.3 de los lineamientos. En el número 2 habla efectivamente de esto. Por otro lado, no existe un máximo de fiscalizaciones anuales a realizar. Las fiscalizaciones se harán, como lo dije en un inicio, ante la eventualidad de incumplimientos. No hay máximo, pero sí hay mínimo por los lineamientos. Los lineamientos han establecido que se le ha solicitado al menos a los fiscalizadores realizar mensualmente al menos 2 fiscalizaciones, que eso será en virtud de un análisis de criticidad que exista de los proyectos en cada región. Para efectos de todos los procesos que tienen que ver con la fiscalización, planes de asesoría y mejoramiento y sancionatorio, los días hábiles son, cuando contemplemos los plazos, son de días hábiles administrativos, de lunes a viernes. Se considera que son inhábiles para efectos de estos procesos los sábados, domingos y los festivos. También respondiendo a una de las preguntas de ustedes, mediante resolución del director regional y según también el memorándum 170 que envió la directora nacional a todas las regiones en diciembre del año pasado, está la posibilidad de dejar sin efecto una fiscalización. Sin embargo, existen ciertos requisitos y ciertas limitantes para esto. Por ejemplo, no se podrá dejar sin efecto una fiscalización que ya cuente con un resultado. Las fiscalizaciones podrán ser dejadas sin efecto mientras estén en su proceso, pero una vez de que ya haya un resultado y se hayan constatado situaciones de incumplimiento o bien no se hayan constatado y la fiscalización haya sido positiva, no se podrá dejar sin efecto. Y finalmente, también cabe la posibilidad de ampliar el foco de la fiscalización. En virtud de los lineamientos, y también como veremos más adelante, existen distintas fases del proceso de fiscalización. Está la fase en que yo activo una alerta, asigno al fiscalizador para que vaya. Ese fiscalizador tiene que ser una etapa documental y investigativa, y ese ingreso de esa alerta puede ser bien por denuncia o por urgencia respecto de un proyecto. Sin embargo, en el transcurso del proceso de fiscalización, el fiscalizador puede llegar a conocimiento de más hechos que se relacionan con los mismos hechos investigados, o más bien con los mismos hechos fiscalizados. También pueden venir por una denuncia o incluso por los mismos equipos técnicos, y en esos casos la fiscalización se va a ampliar, es decir, va a recoger todas aquellas situaciones que lleguen a conocimiento del fiscalizador y que sea necesario abarcar, puesto que ya como se está llevando a cabo un proceso de fiscalización, por economía de alguna forma del tiempo y del recurso humano, se incluyen dentro del mismo proceso. Ahora les dejo con Brenda Morales, que va a hacer un hincapié y un close-up, por así decirlo, en la ejecución de la fiscalización. Hola, buenos días. Mi nombre es Brenda Morales, soy analista de la unidad de fiscalización y como dice Florencia, voy a contarles un poco sobre los elementos más importantes a tener en consideración respecto de la ejecución de la fiscalización. Vamos a partir por mirar los tipos de alertas de fiscalización, pero para también entender estos tipos de alertas es necesario tener claro que no existen fiscalizaciones planificadas, que era también una de las preguntas que se nos plantearon. Las fiscalizaciones se van a asignar en virtud de la activación de alertas. ¿Y qué es una alerta? Es en concreto y de manera muy simple la necesidad de fiscalizar que se le presenta a la jefatura de la Unidad de Supervisión y Fiscalización Regional, quien va a determinar si esa fiscalización se ejecuta o no. Ahora, para efectos de organización y de gestión interna del servicio, se han definido 4 tipos de alerta de fiscalización. La primera es la alerta preventiva, y esta alerta es una alerta que emana desde la Dirección Nacional, particularmente desde un análisis trimestral que se hace entre las unidades de supervisión técnica de la Dirección Nacional, la unidad de supervisión financiera y administrativa de la Dirección Nacional y la unidad de fiscalización nacional. ¿Qué se hace a través de este análisis? Bueno, una determinación de cuáles podrían ser los eventuales proyectos catalogados como críticos o que tuvieran situaciones pendientes de subsanación. En segundo lugar, tenemos la alerta de fiscalización por denuncia, que como su nombre lo dice, responde a una denuncia o un reclamo de un externo al servicio y que principalmente pudiera tratarse de supuestas vulneraciones de la vida o integridad física y psíquica de niños, niñas y adolescentes. Pero digo principalmente porque en realidad también podría activarse eventualmente una alerta
y luego transformarse en la asignación de una fiscalización por temas más financieros y administrativos. En tercer lugar, tenemos la alerta de urgencia, que corresponde a hechos de connotación pública o hechos graves de los que tome conocimiento el servicio y que pudieran requerir la activación o la asignación de una fiscalización. Y por último, tenemos las alertas por requerimiento, que son hasta ahora, desde que los lineamientos 2024 están en curso, las alertas más comunes y que corresponden particularmente a requerimientos internos de las direcciones regionales que pudieran tratarse de un requerimiento de supervisión técnica, requerimiento de supervisión financiera y administrativa, de asistencia técnica. También puede ser un requerimiento de la misma jefatura de la Unidad de Supervisión y Fiscalización Regional que tome conocimiento de la necesidad de fiscalizar en virtud de algún dato que se le entregue. Y también del equipo de fiscalización, que a propósito de estas fiscalizaciones mínimas de las que hablaba Florencia, está constantemente en revisión, análisis y priorización del comportamiento de los proyectos que eventualmente pudiera necesitar una fiscalización. Ahora vamos a mirar el proceso de fiscalización. También nos consultaban respecto de la duración del proceso. El proceso tiene una duración aproximada de entre 15 y 16 días hábiles. Y es aproximada porque va a depender de varios elementos que pudieran generarse, como por ejemplo, que se apruebe una prórroga de la duración de la fiscalización, que se suspenda la fiscalización por distintos motivos, porque hay otra fiscalización que es más urgente o porque exista una ausencia del fiscalizador que estaba llevando este proceso. Con esa información en mente, vamos a recordar que la fiscalización se divide en distintas fases, particularmente en 7 fases, partiendo por la fase de activación, que corresponde a lo que estábamos viendo recién, que es la activación de la alerta. Ingresa esta activación de alerta y la jefatura de la Unidad de Supervisión y Fiscalización evalúa la alerta y determina si se asigna o no se asigna una fiscalización. Si se asigna la fiscalización, pasamos a esta siguiente fase del mismo nombre, asignación, y se le asigna la fiscalización al fiscalizador y se define un foco. ¿Qué es este foco? Es el marco de acción que tiene el fiscalizador para efectuar su investigación. Ese foco, además de las temáticas a investigar, va a definir también, por ejemplo, la muestra de niños y niñas de las carpetas individuales que se van a revisar. Una vez asignada la fiscalización, se pasa a la fase documental, donde el fiscalizador va a hacer toda la recopilación de información respecto del foco que se le asigna y también va a planificar su investigación. Una vez terminada la fase documental, pasamos a la fase investigativa, que está marcada acá en un cuadro. ¿Por qué? Porque es el primer contacto que tiene el fiscalizador con el colaborador. Y en esta fase investigativa ocurre la visita inspectiva, que va a poder ser de manera presencial o remota, que se consigna en un acta de fiscalización, que es el documento más importante de esta fase, y que además contempla un hito importante que es el plazo de subsanación, que es para efectos del colaborador la primera instancia que tiene de corrección de eventuales situaciones que no estuvieron resueltas, siempre de carácter menos grave, asociadas a la visita inspectiva. Todo lo que no esté resuelto en esa instancia puede contemplarse en el plazo de subsanación, siempre y cuando, como digo, se trate de situaciones eventualmente menos graves. Una vez terminada la fase investigativa, se elabora el informe. Este informe puede tener un resultado positivo o negativo, que también lo voy a explicar más adelante. Y terminado el informe, pasa a la fase de validación, donde la jefatura de la unidad y el director o directora regional validan este informe. Y posteriormente, una vez firmado, pasa a la fase de notificación, donde se pone al colaborador en conocimiento de este informe. Ahora vamos a mirar un poco más en detalle estos 3 elementos importantes que les mencioné de la fase investigativa. En primer lugar, porque les dije que es el primer contacto que tiene el fiscalizador con el colaborador, que se hace de forma presencial o remota, y que también es muy importante destacar que es sin previo aviso, de acuerdo con lo que dice el artículo 39 de la ley 21.302 que crea el servicio. No obstante, la importancia y lo relevante de esta visita inspectiva, por todos los elementos que en ella suceden, queda constancia de ello en un acta de fiscalización. Esta acta de fiscalización es un documento que se pone en conocimiento del director o directora del proyecto desde el momento 1. Aquí se consigna el motivo de la fiscalización, que también se le explica al director,
se le señala también cuáles son los motivos por los que se va a fiscalizar y los elementos que se van a revisar. Todas las acciones que allí se requieran hacer, por ejemplo, entrevistas, se deja constancia también del resultado de la inspección de dependencias, también se le va a explicar los elementos más importantes de la fiscalización, del plan de asesoría y mejoramiento y del procedimiento sancionatorio. Por tanto, este es un espacio donde se espera que se hagan todas las consultas, que el fiscalizador pueda hacer todas las aclaraciones necesarias para que también el proceso sea lo más transparente posible. Y por último, en esta misma acta va a constar un listado, siempre y cuando sea necesario, de verificadores que se soliciten en caso de que no estuvieran disponibles a la fecha de la visita inspectiva. Estos verificadores, como digo, se entregan en un listado, el director o directora va a tener acceso a verlos y va a poder también hacer las preguntas respectivas en caso de que no quede tan claro qué es lo que tiene que enviar. Y posteriormente se va a notificar el acta, tanto el director del proyecto como el representante legal del colaborador, y desde entonces, desde esa notificación formal por correo, va a comenzar a correr un plazo de 2 días hábiles para que el director pueda hacer el envío al fiscalizador de los documentos que se acordó enviar. Entonces es muy importante que esta información particularmente quede muy clara y que todas las dudas se puedan aclarar durante la visita inspectiva, idealmente sin perjuicio de que en caso de que queden dudas a la fecha de recepción de la notificación del acta, igual se pueden resolver para que lo que se envíe sea lo más eficiente y efectivo también posible. Ahora, respecto de la fase de informe, aclarar que existen 2 tipos de resultados: el informe positivo, donde no se constatan hechos constitutivos de incumplimiento sin perjuicio de las eventuales debilidades que se pueden detectar, y en cualquiera de los casos, tanto hechos constitutivos de incumplimiento como debilidades, se espera que sean resueltas a la brevedad posible. Si el informe fuera negativo, esto implica que hubo constatación de hechos constitutivos de incumplimiento, y esto además va a ser el antecedente más importante para la ejecución de un plan de asesoría y mejoramiento o, en su efecto, un procedimiento sancionatorio. De cualquiera de los 2 casos, una vez notificado el informe negativo, en ese mismo correo, el fiscalizador le va a señalar si se cumple con los requisitos para optar, ¿puedes devolverla? Para optar a la presentación de un plan de asesoría y mejoramiento, o si en su efecto se va a iniciar directamente un procedimiento sancionatorio. Ahora sí. Y respecto de la fase de notificación, el fiscalizador va a enviar el informe de fiscalización mediante correo electrónico al director del proyecto, con copia del representante legal del colaborador y algunos funcionarios del servicio, por ejemplo, los supervisores que supervisan ese proyecto, y esto se va a hacer al día hábil siguiente de la firma del informe. Acá, esta notificación corresponde a la información más oficial y más formal respecto del informe. Por tanto, por eso es tan importante la visita inspectiva, para poder ir haciendo todas las consultas de lo que el fiscalizador ha ido detectando, porque no hay una instancia posterior con el fiscalizador respecto al informe, y solo una vez tenido el resultado se le notifica. Y en caso de dudas, ahí pueden ir haciendo las consultas con los demás funcionarios del servicio con los que se trabaje directamente, como supervisores si tuvieran alguna duda, y también con el gestor de colaboradores, que también está informado y al tanto de todos estos procesos. Ahora les voy a dejar con Leslie Calderón, que va a explicar el plan de asesoría y mejoramiento. Buenos días, gracias Brenda. Como dijo Brenda, mi nombre es Leslie Calderón, soy analista de fiscalización de la Dirección Nacional y me tocó presentarles una parte nueva que se suma este año 2024 en nuestro lineamiento, que tiene que ver con dar una nueva oportunidad a los colaboradores acreditados a superar aquellos incumplimientos que fueron detectados en la fiscalización. Por tanto, tienen que pensar esto como un proceso. Como decía Brenda, terminó con un informe. Si es negativo y tiene las características para poder iniciar un plan de asesoría y mejoramiento, y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la definición de este plan?
como le decía, que es una oportunidad de mejora, por tanto es un conjunto de acciones y metas que presenta el colaborador acreditado al servicio respecto de un proyecto que cuente con un resultado negativo, para que dentro de un plazo determinado este proyecto cumpla satisfactoriamente con la normativa y a su vez subsane los hechos constitutivos de incumplimientos levantados. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cierto? Que el colaborador ejecutante del proyecto, responsable del plan, es el que debe contener, es el que debe encargarse de que el plan contenga acciones o medidas y plazos de cumplimiento de un objetivo final. ¿Cuál es ese objetivo final? Obviamente corregir o subsanar los hechos constitutivos de incumplimiento que están contenidos en el informe de fiscalización. Eso es súper importante, no tiene que ver con hallazgos de supervisión técnica o financiera, sino que aquello que detectó el fiscalizador. Bueno, ¿qué debo hacer para este plan? Lo primero que debo hacer, siento, es presentarlo. Y cuando lo presento, al día siguiente hábil de la notificación del resultado negativo del informe de fiscalización. Y ahí el colaborador tendrá un plazo de 15 días hábiles para presentar formalmente mediante la oficina de parte este plan de asesoría y mejoramiento, el cual tiene que ir dirigido a la unidad de supervisión y fiscalización, a la jefatura. ¿Qué debe contener esta presentación? La propuesta, una propuesta de mejora, ¿verdad? Esta debe apuntar, además de la superación de los hechos constitutivos de incumplimiento detectados, tiende a enfrentar las causas de dichas falencias, o sea, vamos al origen del problema, ¿cierto? ¿De qué manera? Estableciendo objetivos que sean precisos, medibles, alcanzables en un plazo no mayor a 60 días hábiles. Y aquí lo que podemos ver es el proceso del plan de asesoría y mejoramiento con sus etapas más, o sea, con sus hitos más importantes. Obviamente inicia con un informe negativo. Este informe negativo tiene que ser negativo en el área técnica y que no haya sido, que no esté investigando hechos eventualmente vulneratorios hacia los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es lo que hago después de ese resultado? Tengo que presentar mi informe, como lo dijimos anteriormente, lo tiene que elaborar el colaborador acreditado desde su responsabilidad. Esto no se modifica respecto a lo que tenían que hacer con los planes de asesoría y mejoramiento que llevaban antes los supervisores técnicos. Tienen estos 15 días para remitirlo, ¿cierto?, a la dirección regional, a la jefatura de la unidad de supervisión y fiscalización, la que tiene 7 días hábiles para poder responder si aprueba o solicita una complementación de la información porque encontró algún detalle o algún verificador que no daba cuenta con un cumplimiento, algo que le propone, ¿cierto?, la jefatura de supervisión y fiscalización al colaborador para que lo mejore. Esa es la solicitud de complementación y ustedes tienen un plazo de 5 días hábiles para atenderla. Y ahí viene el proceso de ejecución y por tanto de monitoreo entre la ejecución y el cumplimiento. Este monitoreo lo lleva la jefatura de supervisión y fiscalización junto al fiscalizador que inició el proceso. En esta evaluación, para poder iniciar, para poder cerrar este proceso, existe una rúbrica. Todos los instrumentos que nosotros estamos trabajando con estos lineamientos 2024 están asociados a la resolución 201 dicho por Florencia, y ustedes tienen acceso para poder mirar cuáles son los formatos, qué es lo que se pide, cómo se va a evaluar, o sea, total transparencia del proceso. Y obviamente a través de una rúbrica, lo que hace supervisión y fiscalización es evaluar el cumplimiento de este plan. Este cumplimiento es satisfactorio si es 80% o más de cumplimiento y es insuficiente si es menor a ese rango. Ahí igual es súper importante señalar que si el plan de asesoría y mejoramiento tiene un resultado de insuficiente, eso quiere decir que va a pasar un procedimiento sancionatorio, que es lo que vamos a ver a continuación de la presentación del plan.
¿Cuáles son los requisitos mínimos que debe tener esta presentación? O sea, ¿qué debo considerar sí o sí para presentar mi plan? Primero, debo tener antecedentes generales del proyecto. Tengo que tener los antecedentes del plan de asesoría y mejoramiento, o sea, aquello que lo inició. Un listado de los hechos constitutivos de incumplimientos, resalto nuevamente, levantados en el informe de fiscalización negativo, no otro. También debe contener acciones o medidas concretas para ejecutar la subsanación, o sea, por tanto, tienen que ser objetivos alcanzables y acciones que puedan ser desarrolladas en un plazo determinado por el colaborador. Por tanto, estos plazos tienen que estar súper claros dentro del plan y estar asociados a cada una de sus acciones. Tener sus medios de verificación de cumplimiento de estas acciones, porque es la forma en que vamos a medir su cumplimiento. La presentación de medidas concretas para evitar su reiteración. Esto es súper importante porque también era algo que en nuestros lineamientos anteriores no estaba muy bien definido. Respecto de cómo no tan solo sancionar o fiscalizar, sino que tomar medidas para aquello que inició, o cierto, que se detectó y constató en el informe de fiscalización negativo, sean reparadas en este proceso del plan de asesoría y mejoramiento. ¿Qué tiene que tener el plan? Además, debe contar sí o sí con un representante o un medio de contacto del colaborador sobre la ejecución del plan de asesoría y mejoramiento. O sea, es una persona que tiene la comunicación, ¿cierto?, entre el colaborador y nosotros como servicio. Ahí aprovecho de aclarar una duda que nos surgió en nuestro quehacer como analistas, es que nos preguntaban si podía ser este encargado del plan de asesoría y mejoramiento alguien que trabaja en las oficinas del colaborador y no del proyecto. Sí, porque este proceso va orientado al colaborador respecto de un proyecto en particular. ¿Cómo termina este plan? Termina con la firma del director del proyecto, el encargado del plan y el representante legal del colaborador. Algunas consideraciones importantes respecto a lo que ya vimos, que hay excepciones para presentar el plan, como lo dijimos, que no sean hechos constitutivos de incumplimiento que correspondan al área financiera y o administrativa, o que son incumplimientos eventualmente constitutivos de vulneración a la vida, integridad física y psíquica de los niños. ¿Cierto? Que esta revisión del plan y el monitoreo y la evaluación está a cargo de la jefatura de la unidad de supervisión y fiscalización y del fiscalizador que inició el origen del plan. Las notificaciones, quiere decir que las comunicaciones entre el servicio y el colaborador serán por correo electrónico, que es una forma más cercana o más rápida de poder establecer la comunicación. Y en el caso de que el cumplimiento sea satisfactorio, o sea que hizo un logro de los objetivos de entre el 80 y el 100%, ¿cierto? Queda aprobado el plan y se termina el proceso y no se inicia un procedimiento sancionatorio. En cambio, si el cumplimiento es insuficiente, porque el proyecto no logra cumplir con los objetivos definidos, ¿cierto? Y por tanto tiene un porcentaje de cumplimiento menor al 80%, eso quiere decir que se mantiene el incumplimiento, que la atención de los niños es deficiente, por tanto pasa a un procedimiento sancionatorio, que es la siguiente etapa que les va a presentar Florencia. Muchas gracias, Leslie. Efectivamente, esta sería la última patita de estos tres procesos que conforman el área de fiscalización. Y ahora a continuación yo les voy a hablar del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio es un procedimiento nuevo que fue creado con la Ley Nueva del Servicio 21.302. Está específicamente tratado en el artículo 42 de esta ley. Es un procedimiento legal. Es un procedimiento legal. Ay, Leslie, te dije silencio. Ahí está. Es un procedimiento legal que cuenta con plazos legales,
sin prejuicio del anterior, algunos de los plazos del procedimiento no están establecidos en la ley. Entonces vienen los lineamientos de alguna forma a establecer esas cosas que el legislador dejó al servicio y que, insisto, están en los lineamientos 201, la resolución 201 y además en este artículo 42. Acá voy a enumerar un poco las etapas del procedimiento sancionatorio, que son 7, y las vamos a ir viendo en profundidad a continuación. Primero está la instrucción del procedimiento, la designación de un sustanciador y la aceptación del cargo por parte de esta persona que determine el director regional o el director nacional en su caso. Con la aceptación parte la etapa de la investigación y luego esta culmina con o bien la propuesta del sustanciador el sobreseguimiento de la causa, en los casos en que ya veremos a continuación, pero básicamente es que esos incumplimientos no es posible aparejarlos a las infracciones señaladas por la ley, o bien con la formulación de cargos, que es la instancia formal en donde el sustanciador hace un enlace entre los incumplimientos detectados durante la investigación y lo que señala el artículo 41 de la ley respecto de las infracciones. Luego viene la etapa de descargos del colaborador acreditado, en donde ustedes van a tener la posibilidad de rendir todas las justificaciones y todos los verificadores en contra de la formulación de cargos realizada por el sustanciador. Y una vez recepcionados esos descargos y analizados por el sustanciador, se procede al informe final. Y en este informe final, nuevamente, el sustanciador va a poder recomendarle al director el sobreseguimiento de la causa en los casos en que no encuentre la comisión de infracciones, o bien va a poder proponer, en el caso contrario, de que la formulación de cargos no haya sido derribada por el colaborador y se mantengan las infracciones detectadas, la posibilidad de la aplicación de una sanción. Es el director o directora regional, mediante una resolución fundada, quien va a decidir la aplicación o no de una sanción. Y posterior a eso, una vez notificada esta resolución, los colaboradores tienen la posibilidad de reclamar en dos instancias distintas. Primero, administrativamente, mediante un recurso jerárquico a la directora nacional de nuestro servicio y luego, eventualmente, judicialmente. Y finalmente, en los casos en que se haya fallado todas las instancias y finalmente tanto la directora nacional como los tribunales de justicia hayan señalado que la aplicación de la sanción es correcta, se procederá a la etapa de cumplimiento. Entonces, haciendo un hincapié en la etapa de la instrucción, como yo les contaba, el artículo 42 es el que rige el procedimiento sancionatorio y señala en su parte inicial de que al detectarse una posible infracción, el director regional competente, mediante una resolución fundada, va a ordenar la instrucción de un procedimiento y va a designar dentro de 3 días hábiles de la instrucción a un funcionario del servicio para que se encargue de su tramitación. Cuando el director va a instruir un procedimiento sancionatorio, los orígenes pueden ser variados, como señalaba Brenda en su inicio y Leslie también cuando abarcó el plan de asesoría y mejoramiento, hay distintas instancias en las cuales puede derivarse un procedimiento sancionatorio. La primera de ellas, como habló Brenda en su minuto, es tras la emisión de un informe de fiscalización negativo, perdón, esto lo habló Leslie, cuando no se cumpla con los requisitos para optar a un plan de asesoría y mejoramiento, que son los casos en que el informe negativo diga alusión con situaciones de carácter financiero administrativo o bien sean incumplimientos que hagan sospechar la existencia de vulneraciones graves a la vida e integridad física o psíquica de los niños. También se puede instruir un procedimiento sancionatorio tras la emisión de un informe de fiscalización negativo que se le haya ofrecido al colaborador el presentar un plan de asesoría y mejoramiento y haya vencido el plazo de los 15 días hábiles sin que se haya presentado. Otra opción también es cuando se haya presentado un plan de asesoría y mejoramiento por el colaborador, pero esto haya sido rechazado por el servicio porque no se cumpla con los requisitos mínimos para esa ejecución. Incluso podría haber pasado que el servicio haya pedido complementación, esa complementación no haya sido escuchada y finalmente el servicio rechaza porque el plan de asesoría y mejoramiento no va a mejorar o no establece hitos y acciones específicas para poder suplir y poder mejorar las deficiencias detectadas en la fiscalización. También otra forma de instruir un sancionatorio es cuando no se hayan cumplido, como decía Leslie, satisfactoriamente los planes de asesoría y mejoramiento y el plan haya sido evaluado con una nota insuficiente menor al 80% de cumplimiento. Y finalmente, por la prerrogativa que existe en el artículo mismo 42, que dice que directamente por una orden del director regional o directora nacional ante la sospecha de una posible infracción.
La segunda etapa, que es la investigación, que comienza a desarrollarse una vez que el sustanciador acepta su cargo, tiene por finalidad investigar todos los hechos asociados a la resolución de inicio del sancionatorio, va a ponderar las pruebas y de alguna forma va a mirar todos los hechos constitutivos de incumplimiento que se hayan constatado durante el proceso de fiscalización o bien que se hayan adquirido por otras situaciones, como en los casos en que hay fallas en el plan de asesoría y mejoramiento, o bien hay una instrucción directa del director porque tiene la sospecha o ha llegado al convencimiento de que existen infracciones. Y el objetivo de esta investigación es esclarecer los hechos, es ver si efectivamente hay situaciones infraccionarias. El sustanciador va a poder contactar al colaborador para solicitarle antecedentes durante su investigación. Lo más probable es que los contacten por correo electrónico, les pidan ciertos antecedentes, agenden lo más probable quizás una visita al proyecto, etcétera, para hacer las gestiones y todas las diligencias que la ley habilita para que se esclarezca si efectivamente están cometiendo una conducta que por ley se señala como una infracción. Finalmente, esta investigación es lo que tiene que llevar al sustanciador a la convicción de la existencia o inexistencia de infracciones que son responsabilidad de los colaboradores. Acá lo más importante y lo que busca el sustanciador es probar la responsabilidad del colaborador también respecto de esas infracciones. Porque si no, si llega al convencimiento de que no existe una infracción, podrá proponerle al director el sobreseimiento en los casos en que no llegue al convencimiento de que hay infracciones, entonces por ende propone sobreseer. Por el contrario, si el sustanciador arriba al convencimiento de que se está cometiendo una infracción de aquellas señaladas en el artículo 41, es un decálogo bien largo. Les adelanto, estas son conductas bastante concretas que están separadas en 3 ámbitos: menos grave, grave y gravísimo. Y en los casos en que sí sea y el sustanciador esté en el convencimiento de que hay infracciones, va a formular los cargos. Y con este hito de formulación de cargos termina la investigación. La formulación de cargos deberá señalar de forma detallada cuáles son los hechos que constituyen estas infracciones y tiene que señalar esa infracción y su articulado. O sea, no solo levanta el cargo y señala cuál es la infracción, sino que además tiene que señalar las acciones u omisiones cometidas por el colaborador que lo ponen en la conducta infraccionaria y además citar la normativa en donde está esa infracción. Luego viene la etapa de descargos, en la que me detengo y hago mayor profundidad, porque esta es la etapa en donde el colaborador va a presentar dentro, o puede presentar, porque es optativo de cada colaborador, en un plazo de 10 días hábiles contados desde que se le notifican la formulación de cargos, sus descargos. ¿Qué son los descargos? Es la posibilidad que tiene el colaborador de adjuntar mediante una presentación formal por medio de la oficina de partes todo aquel antecedente, justificación y verificador que justifiquen o subsanen los cargos que le levanta el sustanciador. Acá especial hincapié en que finalmente lo importante, si bien lo vamos a ver en la lámina siguiente, es que ustedes justifiquen y además acompañen los documentos y antecedentes que apoyan esa justificación. Al vencimiento del plazo para presentar estos descargos, el sustanciador va a tener que solicitar en la oficina de partes una especie de certificación a fin de que oficina de partes señale si se han presentado o no los descargos en los casos en que al sustanciador no le haya llegado nada, ya hayan pasado los 15 días, o sea, perdón, los 10 días de plazo. Este es un ejemplo bien concreto de un descargo realizado por un colaborador que está súper acorde a lo que es esperado por el servicio. Por ejemplo, pensemos que en la formulación de cargos lo que le señaló el sustanciador es haber dicho que, de acuerdo a lo indicado con el informe de fiscalización y la visita inspectiva realizada por el sustanciador al proyecto con fecha 21 de julio del 2023, se constata que no se encuentra en carpeta de personal el certificado de antecedentes para fines especiales respecto de nombre ficticio ETD Fernanda Fernández. Y por ende, en los descargos del colaborador, el colaborador tiene que hacer mención a este cargo, porque este es el cargo que se le imputa, por así decirlo, y la justificación. Venimos en presentar el certificado de antecedentes para fines especiales actualizado de la ETD Fernanda Fernández. Justificación, acompañamiento del documento, que es en efecto certificado de antecedentes para fines especiales del registro civil de la ETD en cuestión.
Posterior a la fase de formulación de cargos y los descargos, el sustanciador va a tener un plazo acotado para analizar la información y pasar a la confección de ese informe final. Este informe final lo realiza el sustanciador una vez que haya llegado a la convicción de que se cometió una infracción por parte del colaborador acreditado de la cual es responsable, o bien no llegó a la convicción y le propone al director también el sobreseimiento. Recordemos que esta es la segunda vez que el sustanciador tiene para proponer el sobreseimiento. Puede serlo incluso antes, previo a la formulación de cargos, al terminar su investigación. En este informe final hay dos opciones, como él señalaba. Uno, propone la aplicación de una sanción, o dos, propone el sobreseimiento de la causa. En los casos en que se hayan formulado cargos, en este informe final se tiene que hacer cargo el sustanciador de alguna forma, hacer oído de todos los descargos que ustedes hayan presentado y expresamente señalar las razones por las cuales no los acepta o los rechaza, o por el contrario, sí los acepta y da por subsanada la situación. Lo importante aquí es que ese informe final, en el cual el director va a fundar su resolución y va a tomar una decisión, venga con todos los detalles de la formulación de cargos que fue recepcionada por el servicio. Como les decía acá, el informe final presenta una propuesta al director, y es el director regional quien, en virtud de lo que señala el artículo 41, quien tiene en mérito de los antecedentes que va a tener a la vista, va a decidir si aplica la sanción propuesta u otra que estime pertinente, o bien va a sobreseer al colaborador. Como yo les señalé antes, va a ser en virtud de la gravedad de los hechos y de las infracciones cometidas por el colaborador, que, como les señalé, se clasifican en menos graves, graves o gravísimas, la sanción que eventualmente se pueda imponer al colaborador. Esta sanción se hará por medio de una resolución que tiene que estar fundamentada y que tiene que de alguna forma señalar las razones por las cuales se entiende configurada la infracción cometida. Habiendo transcurrido todos los plazos para recurrir esta resolución que emana del director regional, o habiéndose resuelto todas las reclamaciones en los casos en que colaboradores impetren una reclamación, se deberá certificar que la resolución se encuentra firme y se va a avanzar directamente a la parte del cumplimiento, que es la última etapa. Sin embargo, como les acabo de señalar, existe la posibilidad de que ustedes, ante un resultado adverso en este procedimiento sancionatorio, realicen una reclamación administrativa. Esta reclamación administrativa está regulada en el artículo 45, en su inciso primero, y habla de que el colaborador afectado, como les señalaba, por una aplicación de una sanción de aquellas contenidas en el artículo 41, va a poder reclamar administrativamente ante el director nacional dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la respectiva resolución. Ojo, es contado desde la notificación al día siguiente hábil de esa notificación. A mí me llega la carta y el día 27 de marzo, y el día 28 de marzo, que es un día hábil, comienza a contabilizarse el plazo para que yo presente mi reclamación. Como les decía, importante aquí, 5 días hábiles de plazo, se presentan por escrito en la oficina de partes, bien sea regional o en la dirección nacional, y van a nombre de la directora nacional. Esto es un recurso jerárquico, es decir, se apela a la máxima autoridad del servicio para que se pronuncie al respecto. Si el colaborador no queda, o de alguna manera la directora nacional rechaza la reclamación realizada por el colaborador, el artículo 45, en su inciso segundos y siguientes, también habla de la posibilidad de reclamar judicialmente. ¿Cuándo se puede reclamar judicialmente? Cuando la directora nacional deniega un recurso administrativo, bien sea total o parcialmente. Esto se puede hacer dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de la directora nacional. En estos casos, la Corte de Apelaciones va a dar un traslado de 10 días hábiles al servicio para que se formulen observaciones, y, de ser necesario, va a abrir un término probatorio para que ambas partes, en este caso el servicio y los colaboradores, puedan rendir pruebas. Y finalmente, lo que dicte la Corte de Apelaciones es inapelable. Esta es la última instancia. Todo este seguimiento de las reclamaciones judiciales se hace acá desde la Dirección Nacional.
Finalmente, seguimos a la etapa de cumplimiento, que es la última etapa del procedimiento sancionatorio que, como les comentaba, se da en 2 instancias. La primera, el cumplimiento se va a dar cuando no apele el colaborador a la resolución impuesta o la sanción impuesta más bien por el director regional, o transcurran todos los plazos sin que lo haya hecho, o bien cuando ya se hayan resuelto todas las otras instancias de reclamación administrativa y judicial y se mantenga la sanción impuesta. Así como les dije que las infracciones se dividen en 3, las sanciones también se dividen y de alguna forma están especificadas en el artículo 41 en virtud de la gravedad de la infracción. En los casos, por ejemplo, de infracciones menos graves, las sanciones que se podrían aplicar sería la de amonestación escrita o una multa que pueda ser equivalente a un 10, que puede ir en un porcentaje del 10 al 15% del promedio de aporte financiero al proyecto en los últimos 3 meses. ¿Por qué esto es importante? Porque en la etapa de cumplimiento, la resolución que sanciona al colaborador debe señalar plazos para la concreción de la sanción. En el caso de la amonestación escrita, va a señalar un plazo y va a pedir verificadores respecto de ciertas acciones de corrección inmediata del colaborador que digan relación con la infracción que se levantó. Lo mismo con la multa, va a establecer un porcentaje específico, va a señalar el monto en dinero que significa y va a señalar la cuenta a la cual hay que depositar. En los casos de infracciones graves o gravísimas, además de tener la multa, tenemos la posibilidad de ser sancionados con el término unilateral del convenio. También está la sanción de la indemnización temporal del colaborador para ejecutar una línea de acción a nivel regional o incluso un programa tanto a nivel nacional como regional. Y finalmente, y la más grave, es la pérdida de la acreditación. Acá también, como pueden ver en este esquema, en los casos de las infracciones graves, la multa puede ir de un 20 a un 30% y en los casos de las infracciones gravísimas puede llegar hasta un 60%. Esta es la última lámina que tenemos de nuestra presentación y quisimos relevar y hacer hincapié, porque finalmente les estamos presentando a ustedes, colaboradores, estos lineamientos, en las instancias que son claves para ustedes dentro de estos 3 procesos que lidera la unidad de fiscalización. Respecto de la visita inspectiva o la eventual reunión remota durante el proceso de fiscalización, aprovechen esa instancia para informarse del motivo de la fiscalización. Ese motivo va a estar contemplado en el acta de fiscalización que les tiene que entregar y hacer ver el fiscalizador durante la visita inspectiva y también en esa instancia de resolver todas las dudas sobre la fiscalización y del procedimiento sancionatorio. El acta viene acompañado de una especie de glosario de las definiciones más importantes de este proceso y un pequeño resumen de lo que se trata. Sin embargo, insisto, en los lineamientos de fiscalización está súper bien especificado cuáles son las distintas instancias y las formas de que este proceso se desarrolle. Luego viene el plazo de subsanación, que es el plazo de 2 días hábiles que les comentó Brenda, que tiene el colaborador para enviar los verificadores que se hayan acordado en el acta de fiscalización. Esos son verificadores y antecedentes que el fiscalizador expresamente solicitó, que se listaron, que ambas partes estuvieron de acuerdo, porque el director o quien reciba al fiscalizador debe firmar el acta de fiscalización, y el plazo de 2 días hábiles se cuenta a partir del día siguiente de que el fiscalizador le envía el acta por correo electrónico al proyecto. Luego, como les comentó Leslie, tenemos esta nueva inclusión en los lineamientos de fiscalización de los planes de asesoría y mejoramiento, que tienen la intención de poder resolver, sin llegar a un sancionatorio, las dificultades y las falencias que se hayan recogido en la fiscalización previo a llegar a un sancionatorio. Lo importante aquí es que se cumpla con los requisitos mínimos para poder presentar el plan, es que den respuesta a las solicitudes de complementación de parte del equipo técnico regional, si es que las hubiera, complementen y traten de llegar a un acuerdo respecto de los hitos importantes del plan. Y como lo nombró Leslie encarecidamente, basen su plan en los hechos constitutivos de incumplimiento que el fiscalizador levantó en su informe negativo de fiscalización. No abarquen más cosas, lo importante es centrarse en esos incumplimientos. Y finalmente, cumplir con los plazos de ejecución y de entrega de verificadores. También señalo que si bien
la posibilidad de ejecutar un plan es de 60 días hábiles, las acciones que se comprometan y los verificadores que se vayan a entregar también tienen que tener relación a un plazo prudente para la realización. No necesito 60 días hábiles para planificar la entrega de informes. Quizás necesito un tiempo más acotado e incluso el servicio les va a pedir que acoten ese plan. Finalmente, los 60 días hábiles son el máximo. Luego está la etapa de los descargos, que es la que acabo yo de nombrar, la posibilidad que tienen dentro de los 10 días hábiles de la formulación de cargos de responder a los cargos formulados, defenderse, justificar y enviar los verificadores y antecedentes que justifiquen las situaciones y sustentar sus respuestas, como les decía, claro, con medios de verificación que confirmen lo que ustedes están diciendo. Y finalmente, en los casos de que se les imponga una sanción, la posibilidad de presentar por medio de reclamación, bien sea administrativa, bien sea judicial, todos los antecedentes que estimen pertinentes con relación a la sanción que les fue aplicada y a la infracción que se les está levantando. Y eso sería lo más importante y lo que es necesario destacar porque son acciones que les suponen a ustedes dentro de estos 3 procesos. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia, y a todo el equipo por la presentación. Tal como les dijimos al inicio de la jornada, ahora vamos a pasar a un bloque donde se genera un diálogo técnico entre algunas instituciones y el equipo de fiscalización a propósito del tema expuesto, de algunas dudas que hayan quedado o de algún caso en particular que quieran plantear. En ese contexto quisiera comenzar con Claudio Geria, quien es asesor técnico de la gerencia de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Santiago. Claudio, si puedes habilitar tu micrófono y hacer alguna consulta, comentario o observación al equipo expositor. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar con la pregunta y comentarios, agradecer la instancia. El día de hoy me acompaña el encargado de contable de la institución y también otro colega que ve también aspectos técnicos de la gestión de los programas. Bien. Y agradecer la información, especialmente por la claridad y por lo didáctico de la información que comparte. Solamente preguntar, asociado a qué otros derechos tenemos las organizaciones, digamos, dentro de este proceso. Si bien ustedes describen que hay 2 instancias en donde las instituciones pueden presentar su observación y descargo, ¿qué otros aspectos más consideran? Por ejemplo, si es que hay en algún momento hay alguna objeción respecto a la asignación de algún fiscalizador o sustanciador, la institución tiene la posibilidad de poder objetar la participación de aquel fiscalizador o sustentador u otros aspectos que se resuelvan durante el proceso de fiscalización, por ejemplo, los plazos que se definen, ¿no? Así que, entre otras cosas, me gustaría por lo menos conocer también, me queda muy claro cuáles son las obligaciones y cuáles son las etapas de reclamación, pero si bien no me quedan tan claro o quizás el proceso no lo considera en sí, otros aspectos que tengan que ver con algunos derechos que nos puedan asistir como organizaciones colaboradoras. ¿Sí? Eso. Hola Claudio, buenos días. Muchas gracias por tu pregunta y por la participación. Y también agradezco de vuelta que agradezca esta información. Para nosotros es muy importante porque es un proceso que es nuevo y necesitamos esclarecer. En los lineamientos, nosotros no lo pasamos aquí, pero para que se refuerce, están establecidos no solo los deberes y derechos que tiene el fiscalizador como en el ejercicio de su función, sino que también todos los derechos y obligaciones que también le corresponden al colaborador acreditado. Hay varias instancias en las que ustedes pueden presentar situaciones. Éticamente hablando, el funcionario fiscalizador que es designado y tiene algún tipo de interés o de relación con el proyecto que le toca fiscalizar, debiese dar un paso al costado y señalárselo a su jefatura. Y de hecho, eso es para la fiscalización, pero para el procedimiento sancionatorio está específicamente establecida la causal de recusación en esos casos. Y se les pide a los fiscalizadores y más aún a los sustanciadores que hagan uso de esa recusación.
Si no, el colaborador va a poder hacer uso de esa prerrogativa en los descargos y señalar básicamente que se recusa al sustanciador porque hay un conflicto de interés, amistad o enemistad manifiesta, sea trabajó con ese colaborador, perdón, o con esa persona en particular. Hay instancias. Te invito a leer los lineamientos, hay un listado bien contundente. Porque sí, nos importa mucho que no solo se hable de obligaciones, sino que también de los derechos que también se contemplan para los colaboradores y su defensa. Sí, complementando lo que dice Florencia, te puedo decir, orientar respecto de los lineamientos en donde está especificado esta información. Está entre la página 24 a la 26, que establece derechos y deberes de los colaboradores acreditados, derechos del colaborador acreditado y deberes del colaborador acreditado. O sea, son parte de nuestros lineamientos, así que les invito a poder revisarlo porque también eso disminuye la incertidumbre o esa sensación que puede ser que no estemos con las mismas oportunidades para correr esta carrera, que para nosotros no es así. Muchas gracias, Claudio, y bueno, el equipo de Florencia y Leslie por la completa respuesta. Le quisiera dar el pase ahora a Andrea Navarro, quien es encargada de la Unidad de Supervisión y Fiscalización de ADRA. Andrea, te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, no? Sí, Si es que esta perfecto. aplicación no la conozco mucho, no me cambió ni el nombre. Buen día, como señala Sebastián, mi nombre es Andrea Navarro, de profesión trabajadora social, y soy la encargada de la Unidad de Supervisión y Fiscalización Técnica a nivel nacional acá de ADRA. Y mientras escuchaba la presentación me surgió una duda con relación a la alerta. Eran 4, que actualmente se utilizaba la última, pero en la primera, que es preventiva, dice que es una revisión trimestral de proyectos que son críticos. ¿Qué vamos a entender nosotros por proyectos que son críticos? ¿Cuáles son los criterios que ustedes van a tener para decir, ¿sabes qué? Este proyecto es crítico. Porque si es crítico, me imagino que eso pudiese también estar contenido en el último elemento, en las alertas que están levantando los supervisores técnicos, a nivel técnico, también financiero. No se puede prestar quizás para confusión o quizás para que nos pudiesen definir cómo operacionalizar más qué vamos a entender por proyecto crítico, ¿ya? Y me surge ahora último también de las sanciones. No sé si puedo hacer más de una pregunta. Respecto de, dentro de las sanciones está como el término unilateral del convenio, ¿cierto? Y va agravándose hasta perder la calidad de como acreditador. Cuando ya se pierde, por ejemplo, las instituciones que tenemos más de un proyecto y, no sé, X proyecto se termina el convenio. Eso viene a afectar también los procesos de licitaciones, ya no se podrían postular a otros procesos. Es como la consulta si es que hubiera cerrar un proyecto X, ¿ya? Se inhabilita ahí para otros procesos o se podría continuar y subsanar lo que haya que subsanar. Eso. Gracias. Buenos días, perdón, si me puedes repetir tu nombre. Andrea Navarro. Buenos días, Andrea, ahora sí. Respecto de las alertas, por una parte me gustaría señalar que las alertas, como planteaban en un inicio, responden solo a la organización interna del servicio. Entonces, no afectan mayormente si la alerta que se genera y que da origen a la fiscalización es preventiva o es por requerimiento, en virtud de cómo se lleva el proceso. Eso también es importante poder recalcarlo. Y en cuanto a qué se entiende como crítico, particularmente cualquier proyecto que en su ejecución tenga sin subsanación algún tipo de situación, y crítico en general cuando hay muchas situaciones que no se han subsanado, son todas estas situaciones que han estado ya en conocimiento de los supervisores porque es información que maneja el servicio, y también pudiera ser crítico y quizás no dentro de la categoría de gran cantidad de situaciones sin subsanación, pero sí alguna que fuera de mayor gravedad o de riesgo inminente, particularmente para niños, niñas y adolescentes. Pero disculpa, ¿tienen un periodo de, no sé, cuando tú dices ya, un periodo de incumplimiento en las mismas supervisiones? ¿Tienen contemplado ese trimestre o hay un periodo más extenso de sabes que si el proyecto no subsana X hallazgo durante 3 veces, 4 veces, como más concreto? No existe como eso. Tiene que ver particularmente, primero, con lo que no se haya subsanado en los plazos que les dan los supervisores. Eso primero. Y también cuando se van acumulando y específicamente
si esta no subsanación, más allá de qué periodo se corrige o se observa, tiene que ver con que no se haya levantado como requerimiento por la unidad de supervisión técnica o de supervisión financiera. Y en ese caso va a ser contenida en este análisis. Así no se va a repetir nunca una alerta 2 veces. Perfecto. Gracias. Rosario, respecto de tu otra pregunta, Andrea. perdón, Andrea, respecto de tu otra pregunta, no ingiere en la posibilidad de presentarse a las licitaciones que un proyecto en particular haya tenido un término unilateral. Sin embargo, creo que tengo que hacer presente como en transparencia de que igual estos antecedentes nos los solicitan los consejos de expertos para efectos de las acreditaciones, etcétera. Entonces, si bien, sobre todo porque es la aplicación de una sanción grave, no influye en las licitaciones, pero sí se tiene en consideración luego para efectos de, el consejo de expertos. ¿En qué va a radicar eso? Eventualmente podría pasar algo con la acreditación, pero hoy por hoy no está normado, no existe y no está establecido que sea una repercusión. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias. Quisiera pasar a la tercera palabra, Natalia Cerda, quien es directora técnica de la Fundación Asiste. Natalia, si puedes habilitar tu micrófono para hacer alguna consulta al equipo expositor. Sí, por supuesto, Sebastián. Buenos días a todos y a todas. También agradeciendo la instancia, nosotros como fundación tenemos ahí también un nuevo crítico que es importante que lo podamos conversar en esta instancia, ya a propósito también de la fiscalización. Dentro de la exposición que realizan finalmente específicamente en la fase de investigación, entendemos, ¿cierto?, que hay una serie de derechos nosotros como colaboradores, ¿ya? Bueno, en específico en la página 24, ¿cierto?, donde ustedes también señalan que tiene que ser notificado, no solo con esta acta que señalaban que es muy importante de la fiscalización, no solo en el proyecto con el director que se encuentre, sino que también al colaborador, ya, ¿cierto?, al representante legal. Nos pasó recientemente, de hecho este mes, que tuvimos una fiscalización puntual en donde no fuimos notificados, ya, derechamente a nosotros como fundación. Entonces, desde ahí la consulta es, ¿cierto?, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las acciones en el fondo a seguir nosotros como OCA en el fondo si no fuimos notificados por parte del servicio? Hola Natalia, buenos días. Les cuento que estoy con problemas con la cámara, así que no la puedo encender porque está titilando. Pero para responder tu pregunta, creo que pudiera haber aquí una confusión entre lo que es fiscalización y lo que es el procedimiento sancionatorio. Porque si bien la fiscalización efectivamente tiene una fase que se llama fase investigativa, también el procedimiento sancionatorio contempla una etapa que se llama etapa de investigación. ¿Y por qué hago la diferencia? Porque las fiscalizaciones, como se señaló, de acuerdo con lo que dice el artículo 39, son sin previo aviso. Entonces, no se les va a avisar de la fiscalización, distinto al procedimiento sancionatorio, del que sí existe una instrucción de procedimiento sancionatorio por resolución del director regional y que se notifica por carta certificada al representante legal del colaborador a la dirección donde ocurrieron los hechos. Ya, perfecto. No sé si tampoco me expliqué bien, pero entendemos que, claro, y la fiscalización puede ser en cualquier momento, ¿cierto? Dependiendo de todas estas características que ustedes señalan. Pero la consulta es específicamente cuando asiste el fiscalizador al proyecto físico, ¿cierto? Al inmueble, y ahí se levanta una fiscalización, ¿cierto? Y se toma esta acta, pero no se nos notifica a nosotros como OCA. ¿Eso también está como contemplado dentro de este proceso? Perfecto, ahora sí entendí la pregunta. El acta sí se debe notificar y se debe notificar por correo electrónico. Y aquí también hay un elemento importante que es necesario contemplar y que también se puede presentar en caso, y esto es muy importante, como no existe otra instancia de apelación, pensando en el resultado de un informe negativo de fiscalización y en inicio del procedimiento sancionatorio, que también en los descargos esto se pueda plantear, como indicaba Florencia a Claudio, cualquier elemento que ustedes consideren que no se aplicó de la forma u otro elemento que tuviera, que implicara que no se consideró por parte del fiscalizador un verificador que ustedes hubieran mostrado, etcétera, se puede presentar
en la etapa de descargos del procedimiento sancionatorio, entendiendo siempre que pudiera haber un perjuicio porque hubiera un resultado negativo de la fiscalización a propósito de la no notificación del acta. Esa es la instancia, sin perjuicio también de que durante la fase, la etapa investigativa del procedimiento sancionatorio, el sustanciador o sustanciadora va a contactarse con el colaborador. Además de esta notificación de la instrucción del procedimiento sancionatorio, se contacta directamente de manera formal y le solicita también otros verificadores que, particularmente, si no se hubieran tenido en consideración en la fiscalización porque no se notificó o se notificó y esta notificación no llega a puerto, se pueden también presentar en esa instancia. Ahora, esta acta de notificación, como digo, se envía por correo electrónico, también se revisa y es importante que ustedes lo consulten al fiscalizador, no se queden con las dudas porque los fiscalizadores tienen la mejor disposición para poder ir instalando este proceso. Si no se muestra, consúltelo, por favor, puedo mirar el acta, porque de hecho la tienen que firmar, entonces no debería haber espacio en que ustedes no la vean. Desde el momento 1, como yo indiqué, se explica cuál es el motivo de la fiscalización, se hace todo el recorrido del proceso de la visita inspectiva en el acta, se les resuelven dudas respecto de la fiscalización, sancionatorio y plan de asesoría y mejoramiento, y puede que no se haya notificado el acta o haya estado con error, y también pensando en que tal vez en esa fiscalización no se hubieran levantado eventuales solicitudes de verificadores extra para este plazo de subsanación, porque eso no siempre se va a hacer solo en la medida de que hubiera verificadores que no estaban disponibles en la fecha de la fiscalización. Pero si no se notificara o se notificara por error, pueden consultar al fiscalizador, porque ustedes tienen ese correo, cuando ellos van, se presentan y les indican cuál es su correo, y preguntarle, disculpa, no tengo el acta, y se puede enviar. Todos esos procesos se pueden resolver de verdad con una comunicación muy simple, y también los invitamos a hacer ese contacto si es que se quedan con la duda, pero ojalá siempre dentro de la visita inspectiva tratar de resolver y aclarar la mayor cantidad de dudas que se les vayan presentando. No sé si con eso respondo, Natalia, su duda. Claro, sí, en parte, solo señalar y también para que ustedes también estén en conocimiento que al parecer ese proceso en particular no se dio tan acabadamente, en el caso de nosotros al menos, ahí lo voy a comentar a modo general, que se presentó el fiscalizador, ¿cierto?, a uno de nuestros proyectos y, bueno, realiza esta acta, ¿cierto?, de fiscalización y, bueno, ahí está en conjunto con la directora que tenemos en ese proyecto, toman los acuerdos, ¿ya?, y les dan plazo incluso, sin habernos notificado antes a nosotros como OCA. Le dieron 2 plazos, 2 días, si mal no me equivoco. Entonces, nosotros nos enteramos posteriormente porque por distintos motivos la directora nos informó el mismo día, ya el mismo día que había que responder. Entonces ahí, y desde ahí partía nuestra pregunta y nuestra interrogante como fundación, que tiene que ver como cuáles son los procesos como regulatorios finalmente que nos van a dar cuenta y nos van a dar un respaldo nosotros como OCA también frente a estas situaciones que me imagino que a cualquiera le puede suceder, ¿ya? Entonces ahí también resaltar la importancia que podamos tener, tal como decía Brenda, una comunicación más fluida, ¿cierto? Y que también se puedan contactar con nosotros como OCA, no solo como con el proyecto en sí. Por supuesto, Natalia, muchas gracias. Sin duda lo vamos a revisar y le agradezco que nos lo comente. Gracias. Muchas gracias, Brenda y Natalia. Quisiera pasar a la última palabra. Yerka Aguilera, quien es directora ejecutiva de la corporación Yequén. Yerka, te escuchamos. Buenos días a todos y todas. La verdad es que tengo varias preguntas que tienen que ver con algo respondieron ya, digamos, con respecto a la fiscalización preventiva, la fiscalización por requerimiento y el procedimiento de invalidación. Que no se planteó aquí, pero es una pregunta muy particular que quiero realizar. Con respecto a la fiscalización preventiva, igual nos quedan algunas dudas, porque en los lineamientos se indica que la comisión va a revisar el dashboard, la matriz de riesgo, ¿cierto? Y la matriz de riesgo de supervisión financiera. ¿Es posible, digamos, conocer esos instrumentos en algún minuto? ¿Y cuáles son los factores que incluyen esto?
Ya algún colega preguntó cuáles son los factores para catalogar a un proyecto como crítico. Sin embargo, sería muy bueno para nosotros como OCAS conocer bien, digamos, y que exista un procedimiento súper objetivo para calificar la criticidad de un proyecto. En la fiscalización sabemos que el fiscalizador debe informar el origen y objeto de la fiscalización. Sin embargo, en la experiencia que nosotros tuvimos con una fiscalización preventiva, esto fue muy general. ¿Hasta dónde puede el fiscalizador entregar esos antecedentes que creo que son tremendamente relevantes para una institución o un proyecto? Saber qué se está catalogando como crítico, más aún cuando las supervisiones previas de ese proyecto han sido todas con la nota máxima. Entonces, no se condice, digamos, llegar a una fiscalización sabiendo previamente que nos han encontrado un programa con una muy buena ejecución. Por lo tanto, me parece muy bueno, digamos, saber aquello. Con respecto a la fiscalización por requerimiento, yo entiendo de que... ¿Sí? Para que no se me vayan acumulando las preguntas, ¿puedo contestarte esta que ya planteaste y después hacer la siguiente? Porque si no, me voy a equivocar. Ningún problema. Ya, gracias, Yerka. Respecto de la fiscalización preventiva, efectivamente esta es la creación que surge con estos lineamientos 2024, que nosotros vamos a citar desde aquí, desde la unidad de fiscalización, a un comité en conjunto, como señalaba Brenda en su minuto, con supervisión financiera y supervisión técnica, y nos vamos a juntar de alguna forma los equipos técnicos a hacer un cruce. Lamentablemente, la matriz de riesgo y el dashboard son instrumentos de supervisión. Y yo no podría decir si es que se puede compartir o no, eso se resuelve de los equipos de supervisión técnica y financiera, tendrías que tú preguntar directamente si es que se puede compartir. Lo que yo sí puedo comentar es qué es lo que fiscalización va a entender como crítico. Primero que nada, la ley, lamentablemente, en este aspecto es bien escueta, entonces nosotros hemos tratado de modelar qué es lo que vamos a entender por criticidad a través de los lineamientos y hemos señalado que es la comisión de un eventual incumplimiento que puede ser aparejado a una infracción. Como las infracciones están taxativamente establecidas por ley y son conductas, es más fácil reconvenir porque si el servicio de alguna forma constata que el colaborador cabe en alguna de esas infracciones, ya es suficiente para decir, oye, eventualmente están incumpliendo. Entonces, a eso se le llama criticidad. También tiene que ver con, como comentaba Brenda, creo que Andrea, tiene que ver también con el cruce que hay entre situaciones que se están arrastrando por mucho tiempo, situaciones que son de carácter más grave, porque, como bien dices tú, quizás el proyecto ha tenido un buen desempeño y ha tenido una buena ejecución, pero puede ser que ese requerimiento en realidad venga reconvenido de una denuncia que tuvo el proyecto y por ende el servicio tiene que salir a fiscalizar. Creo que te escuché que ustedes habían recibido una fiscalización preventiva, pero me parece muy extraño, creo que no, al menos este año no podría haber sido así porque las alertas preventivas emanan de acá, Brenda. Sí, hola Yerka, me gustaría, creo que decir algo porque creo que hay una confusión, pero solo es de nombre. Efectivamente, no hemos tenido alertas preventivas. Sin embargo, entiendo que la fiscalización que puede haberse hecho es una fiscalización por requerimiento del equipo de fiscalización, que como yo les señalaba al inicio, responden a este análisis constante de los equipos de fiscalización regional respecto de la información que tengan del comportamiento de los proyectos y, por tanto, frente a la no activación de otras alertas como preventiva o urgencia o denuncia, las activa el mismo equipo de fiscalización en virtud de todos los antecedentes que tengan del proyecto, no solo de los antecedentes respecto de situaciones pendientes de subsanación o estado crítico, no necesariamente es eso, sino que simplemente es la obligación que tiene el servicio de fiscalizar y por tanto para ejercer esa obligación se hace esta priorización con los antecedentes que se tienen de los proyectos, no solo del presente, también mirando un poco hacia atrás y la necesidad de fiscalizar de la dirección regional en particular.
Yo creo, Gracias. disculpa, Cuéntanos. ya, yo creo que hubo una equivocación, lamentablemente, desde el fiscalizador de la dirección regional, porque hasta el acta dice preventiva, y de verdad que por las mismas razones que ustedes están comentando ahora, nos pareció extraño. Y eso es algo que nos lleva también a reflexionar sobre la objetividad de repente de qué es lo que nos pasa con los supervisores, que tenemos distintas interpretaciones de las cosas, y aquí me voy, digamos, a lo que es por requerimiento, que yo entiendo que por requerimiento es lo que ustedes me han explicado recién, por reiteración de situaciones incumplidas en las supervisiones anteriores o algo así. No obstante, estos incumplimientos, no obstante que existe una rúbrica de supervisión, muchas veces nos pasa que los incumplimientos que se establecen en algunos informes de supervisión no están contenidos ni en las rúbricas, ni tampoco en las obligaciones que como OCA tenemos, o lo que dicen los convenios. Entonces, si hay una fiscalización por requerimiento y estos requerimientos tienen que ver con este tipo de cosas, que es un tema que hemos discutido muchas veces en diversas reuniones con respecto a la subjetividad de algunos supervisores, y esto conlleva una fiscalización, es lo que de verdad me preocupa y lo dejo sobre la mesa, independientemente de que ya escuché de que hay diversas acciones que uno puede hacer para apelar, digamos, a estas resoluciones. Pero lo dejo planteado porque una de las cosas que nos complica es precisamente el no tener criterios comunes o que no se apeguen a la rúbrica o a los convenios que nosotros hemos establecido como obligación de cumplir. Y puedo pasar a la última, que es muy cortita, que en qué minuto. Nosotros sabemos que en la página del servicio aparecen, digamos, las instituciones que tienen fiscalizaciones negativas, que están sancionadas. No obstante, han habido procesos de invalidación de esas fiscalizaciones y aún no salen de la página. ¿Cuál es el procedimiento? Porque de verdad, si ha habido una invalidación por las acciones que la propia OCA ha realizado, ¿cuánto tiempo se demora en aparecer? Porque es como el DICOM de las instituciones, digamos. Están ahí publicadas fiscalizaciones y procedimientos que finalmente resultaron invalidados. ¿Cuál es el procedimiento para quitar de la página, digamos, una publicación de ese tipo? Gracias. Yerka, creo que primero gracias a ti por plantear tus inquietudes. Efectivamente el servicio está en constante mejora y nos juntamos e intentamos generar criterio común para que no pase lo que dices tú de que hay criterios diversos, supervisores opinan una cosa, fiscalizador opina otra. Voy a tratar de detenerme en algunos puntos importantes para, en la medida de lo posible, esclarecer tus distintas dudas. Primero que nada, respecto a cuánta información puede el fiscalizador darte cuando va a fiscalizar, el fiscalizador puede decirte cuál es el origen, cuál es el foco de su fiscalización, qué es lo que va a revisar, porque la fiscalización va como caballito de carrera, va a ver una situación en particular en virtud de la asignación que su jefatura le hizo. Entonces, tiene un foco determinado, dimensiones y criterios establecidos, entonces, y él te puede comunicar o ella te puede comunicar y te puede decir, esto es lo que yo vengo a revisar. Eso por una parte porque me acuerdo que lo preguntaste. Respecto a lo otro y de esta posibilidad de que tiene el servicio de fiscalizar preventivamente, mira, voy a ser súper sincera y honesta. En virtud de la ley, el artículo 39, nosotros debiésemos estar fiscalizando tal cual se supervisa, con esa periodicidad y con esa intensidad. Porque el artículo 39 dice que el servicio supervisará y fiscalizará al menos semestralmente todos los programas de protección especializada. Y en ese sentido nosotros debiésemos estar fiscalizando mucho más.
como una herramienta y como una reconversión de la ley, de alguna forma el uso de la palabra que nos habilita a poder hacerlo, en los lineamientos de fiscalización establecimos que la fiscalización va a ser reactiva, porque no tiene ningún sentido que el servicio salga a buscar activamente falencias si es que no están requeridas por los equipos técnicos que son los que trabajan con ustedes de la mano. Entonces, creo que Brenda se lo mencionó a Andrea en su minuto, pero puede que haya situaciones que se estén dando constantemente y haya muchos compromisos y no haya llegado a fiscalización porque el supervisor haya decidido que con estos compromisos y con el seguimiento que se hace le va a dar otra oportunidad al proyecto. Y en eso podemos estar bastante tiempo. Y finalmente el requerimiento de, por ejemplo, en este caso de supervisión técnica, va a surgir cuando ya llevemos meses e incluso hay situaciones que llevan años y el supervisor ha dicho, yo he hecho todo lo posible porque este colaborador mejore y subsane, pero a pesar de todos esos esfuerzos no sucede, entonces yo creo que ya es hora de fiscalizar. Y eso es lo que toma la fiscalización, porque la fiscalización quiere ser reactiva y quiere activarse por medio de estos requerimientos. Y la preventiva está relegada netamente a la Dirección Nacional, que trimestralmente va a revisar los proyectos en cada región, va a hacer un cruce entre situaciones técnicas y situaciones financieras y va a elegir aspectos, pueden ir variando incluso, pero situaciones que, si bien, como dijo creo que Leslie en su minuto, no son críticas ni son graves per se, sí hacen sospechar la eventualidad de un incumplimiento o una situación que, si bien no se aborda a tiempo, puede desarrollar y puede llegar a algo más grave. Y finalmente, contestando tu última pregunta respecto de, creo que te confundiste, pero me imagino que te refieres a procedimientos sancionatorios cuyas sanciones están establecidas, porque no son fiscalizaciones, recordemos que las fiscalizaciones es el paso como inicial. Te refieres a sanciones que están publicadas en la página web del servicio y que en efecto es una especie de DICOM. Si bien hay un proceso de invalidación respecto de esa sanción, o sea, de esa resolución en sí andando, hasta que el proceso de invalidación, que también es un proceso, no finalice, la última palabra todavía sigue estando en esa resolución que aplicó el director. El proceso de validación puede tomar incluso un par de meses, entonces hay que entender de que hasta que no se deje sin efecto, sigue existiendo con toda su fuerza y todo su carácter legal de acto administrativo. Tan pronto como ese proceso de invalidación se subsane, se va a proceder. Pero quiero también como darte luz en este sentido. Nosotros ya identificamos y sabemos a cuál te estás refiriendo y a propósito de esto vamos a tomar medidas y acciones y derechamente vamos a solicitar que en el menor plazo posible se lleve a cabo el proceso de invalidación para que se solucione a la brevedad y si es que corresponde, esa sanción sea bajada del sistema. Así que nosotros lo tenemos identificado y no te preocupes que vamos a hacer las gestiones pertinentes. Gracias. Muchas gracias, Yerka y Florencia. Solo para ir cerrando en honor al tiempo, había una mano levantada. Padre Jimmy, si nos pudieras hacer la consulta que querías realizar, junto con indicar a qué colaborador representas y qué cargo tienes, por favor. Ahí vimos que levantaste la manito y ya te habilitamos el micrófono. Sí, quizás fue un error de la mano, ahí ya el micrófono está habilitado. En caso de que quisieras realizar alguna consulta, está disponible. En caso contrario, vamos a responder todas las preguntas que están consignadas en el chat en un informe posterior que se les hace envío a través de correo electrónico. Comentarle a propósito de lo mismo que todas las consultas que ingresaron a través del chat están siendo sistematizadas por nuestro equipo. Luego van a ser transferidas al equipo de fiscalización para que a la máxima brevedad posible se puedan entregar esas respuestas. Y junto con el material que se presentó hoy día, la grabación de esta instancia y el reporte que se prepara es enviado a todos los asistentes y también a los representantes legales de los colaboradores vía correo electrónico. Así que eso, en virtud del tiempo, solo aprovechar de recordarles las instancias que siguen. Nos vemos el próximo martes, donde vamos a presentar algunas exigencias en materia de probidad y transparencia que están interpuestas a los colaboradores acreditados en el marco normativo que nos rige a nosotros como servicio y también en normas transversales que aplican a todos los receptores de fondos públicos, por ejemplo, en la ley de presupuesto. Así que los dejamos súper invitados a sumarse a las siguientes instancias. En lo próximo, el martes 2, a las 11 de la mañana, tenemos programada una nueva jornada. Agradecer a los colaboradores que participaron
particularmente en el micrófono abierto, fueron bien valiosas sus observaciones y consultas, y también al equipo expositor, a Florencia, a Leslie y a Brenda, que participaron amablemente de la jornada del día de hoy. Los dejamos invitados y muchas gracias por conectarse el día de hoy. Que esté muy bien. Ahora me escuchan. Muchas ¿O se gracias. acabó? Ay, ahí sí. Padre, ¿Me escuchan? pucha. Sí, lo escuchamos. Mira, mi observación, todo el proceso educativo en las residencias. Estamos con un deber, porque fiscalización se ve las paredes, la temperatura, todo está bien. Y todos los niños o niñas deben estar en colegio matriculado. Pero en la fiscalización no se ha preocupado ver cuál es el nivel de escolaridad de esos niños. Algunos están 16 años, todavía no ha terminado la la básica, porque hay un factor sobre edad. No obstante, el enfoque es más bien la necesidad fisiológica de Abraham Maslow. Comida, vestirse bien, perfumarse, pero ¿cuál es la ruta de la construcción de su proyecto de vida? ¿Cómo acompañar a los chiquillos? Algunos salen, muchos están en la universidad o educación terciaria, pero para los que han bajado, según la ley 20.370, la Ley General de Educación, ¿cuál es la política organizacional de servicio para acompañar a los chiquillos que están descendidos, que no pueden ir a los colegios convencionales? Esto no es para responder, solamente para tener un poco que fiscalización puede también preguntar y ayudarnos. Porque hay algunos que hoy día quiere ir al colegio, no quiero. Cuando el niño dice que no quiere, no hay ninguna obligatoriedad para que vaya al colegio. Tú exiges, vaya al colegio, que pueda, ya me tocó. Ahí tú vas detrás de la reja. Entonces aquí tenemos una responsabilidad institucional. ¿Cómo apoyar a los chiquillos que están descendidos? ¿Y cuál es el instrumento? Psicólogos, psiquiatras, ¿de dónde buscar? Porque en todas las residencias, salvo los más pequeños, de primero a 1 año a 6 años, 6 años es fácil, pero los grandes, algunos no van al colegio. A los 18 años, gracias por participar, y lo mandamos afuera. Y ahí queda como una falta de nuestra responsabilidad frente a la construcción del proyecto de vida de estos chiquillos. Eso solamente es una observación, no para que ustedes respondan, porque es para que el servicio pueda reconsiderar. La razón por la cual estoy haciendo esa pregunta es, la congregación Verbo Divino más bien en educación. Entonces, ¿para qué proyecto que tomamos? Educación es la base. Por eso, ¿cómo poner educación como factor protector en las residencias? Para que todos los chiquillos estudien bajo el parámetro de su habilidad o de su habilidad. ¿Cómo hacerlo? No es para que me escuchen, solamente estoy desahogando, porque he encontrado con chiquillos que no quieren hacer nada. Y otras están en la universidad, educación terciaria, 4º año de la universidad tradicional, de una carrera de ingeniería y todo. Entonces, queremos que eso también sea una preocupación, no quedarnos con las paredes, temperatura, comida, fiscalización de dinero, de todo, sino las personas, de su proyecto de vida. Sí, padre, muchas gracias por el aporte. Es la posibilidad que nosotros entregamos con micrófono abierto de poder escuchar precisamente estas observaciones. Desde ya se lo agradecemos mucho. Vamos a levantar internamente con las unidades que correspondan para que puedan ser abordadas estas inquietudes. Entendemos que el comentario escapa un poco del proceso de fiscalización, que fue el contenido que se presentó hoy día. No obstante, al ser esta una instancia de participación, también valoramos el mismo comentario. Así que nos comprometemos a poder activar las instancias internas que sean necesarias para poder darle una respuesta de carácter institucional a su observación. Así que desde ya se lo agradecemos y lo dejamos invitado también a las siguientes instancias para que pueda participar. Del resto de los asistentes que se quedaron en la reunión, nos
aprovechamos de volver a despedir y dejarlos súper invitados a seguir participando de estas jornadas. Que estén muy bien, un abrazo y que tengan muy buen día. Adiós, muchas gracias por estar acá. Chao.